Dios es bueno. Ministrar al que está al lado de decirle felices Pascuas. Aleluya. Puedes tomar asiento. Quiero compartir algo y quiero romper tu corazoncito. Así que decirle al que está al lado, no fue el conejo. Decirle al que está al otro lado, tampoco un huevo de chocolate. Fue un cordero que fue clavado en un madero y se levantó en victoria como un león para la gloria de Dios. Aleluya. Ese es nuestro Señor. Jesús está vivo. Él ha resucitado. Aleluya. Y esa es la novedad que nosotros tenemos. Eso es lo que aquel que anda cabizbajo, meditabundo, aquel que anda por la vida apuntando hacia la muerte no conoce. Y nosotros somos los que sí conocemos que Él resucitó y en Él tenemos victoria. Y en Él tenemos victoria. Gritale al que está al lado en el oído: ¡hay victoria en el nombre de Jesús! ¡Aleluya! Entendemos que el Señor va a hacer cosas grandes con nuestras vidas. La resurrección es el fundamento de nuestra fe. Sin resurrección no tendríamos nada que decir, seríamos simples religiosos. Andaríamos, míralo al que está allí, ya te veo con una estampita vos. Lo que necesitamos es tener la revelación de la cruz. Necesitamos pensar en una cruz vacía y en un Cristo vivo para la gloria del Santo. Cristo ha resucitado y Él está a la diestra del Padre y volverá por su iglesia, que somos nosotros. Y también dice la Biblia que estaremos por siempre con el Señor. Aleluya. Los planes de Dios son inmediatos, pero también son eternos. El Señor tiene cuidado de cada detalle, pero por sobre todas las cosas tiene planes de eternidad. Y a eso es a lo que le vamos a apuntar hoy. Algunas realidades hacen que desfallezca en nosotros la esperanza. Lo que voy a leer lo conocemos y está en la Biblia titulado como los del camino de Emaús. Y la idea es que nosotros podamos meditar un poco en qué sucedió en esa ocasión. Algunas realidades, entonces, decíamos, hacen desfallecer nuestra esperanza. Y lo que tenemos que hacer es mirar por sobre la situación. No sé cuál es la situación. No sé la dimensión que el diablo le quiere dar a tu problema. Pero sé que por sobre ese problema, y allí está la gloria del Santo. Y viene la recompensa en el nombre de Jesús. Mire, Lucas 24, versículo 13 en adelante dice: aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó. Decirle que está al lado: Jesús mismo se acercará. Y comenzó a caminar con ellos. Pero no los reconocieron, pues sus ojos estaban velados. Versículo 17 dice: ¿qué vienen discutiendo por el camino? Les preguntó. Se detuvieron cabizbajos y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, le preguntó. Y entonces ellos le dijeron: lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Cuando andamos por el camino, muchas veces usamos gran parte del diálogo para pensar en lo negativo. Algunos de nosotros, si hoy meditara sencillamente en lo que estuvo hablando últimamente, se encontraría que gastó muchas palabras en queja. Gastó muchas palabras en hablar de los fracasos, en hablar de tantas veces como lo intentó y no pudo, en lugar de pensar que viene algo poderoso a nuestras vidas. Quizás deberíamos cambiar nuestro lenguaje.
es nuestra naturaleza. Y seguramente en medio del dolor y la apariencia hostil de la situación, estaríamos como ellos, cabizbajos, derrotados, diciendo, teníamos un grosso, hacía cosas tremendas y estos vienen y me lo matan. Ahora nos dejaron sin el Jesús que nosotros teníamos y vamos para casa y vamos a seguir con la vida de antes como estábamos. Creo yo que eso es lo que pasa en muchos de nuestros corazones cuando no permitimos que resplandezca la gloria, cuando no permitimos que nuestros ojos estén abiertos por el Espíritu Santo para poder ver a Jesús. La tristeza entonces aparece cuando no podemos ver a Jesús. Lucas 24 del 15 al 17 lo explicaba de esa manera. Ellos estaban tristes porque no podían ver a Jesús. Y muchos de nosotros pasamos por momentos de tristeza, por vacío en nuestro corazón, y se trata de eso. No estás pudiendo ver a Jesús. Y es el Espíritu Santo de Dios quien te puede revelar la posición, el lugar y la manera en que quiere Él bendecirte para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. El desánimo aparece cuando concluimos que hemos fracasado. Cuando estamos determinando, como en el versículo 21 del pasaje que estamos leyendo ahí en el capítulo 24, dice, nosotros esperábamos, creíamos que Él era el Redentor de Israel, teníamos la esperanza, pero, y creo que ese pero, de alguna manera, podría aplicarse a algunas de nuestras explicaciones. Algunos de nosotros dirán, pero me hice viejo, pero se me pasó el tiempo, pero ya no tengo oportunidades, pero ahora estoy enfermo, pero quiero decirte que tus peros no existen al lado del poder de Dios. Y cuando el Señor se manifiesta, todo pero se deshace en el nombre de Jesús. Teníamos la esperanza, era lo que ellos confesaban, y ahora ellos determinan. Mire, el pasaje dice, y han pasado 3 días y nada ha sucedido. El desánimo aparece entonces cuando pasa el tiempo, no se dan los resultados. No sé si vos creías que todo iba a ser mucho más sencillo. Si vos dijiste, bueno, yo llego a Cristo y la semana próxima ando bendecido, millonario, rodeado de gracia y de poder. Pero a veces necesita construirse una base. Dios nunca va a apoyar algo glorioso sobre algo que no está santificado. Por eso es necesario que nosotros preparemos junto a Él un proyecto glorioso, una base santificada para que sobre eso Él pueda apoyar algo grande en el nombre de Jesús. Los discípulos de Jesús deben recordar y confiar en cada una de sus promesas, y esto no sucede siempre con nosotros. Muchas veces olvidamos todo lo que Él ha prometido. Lo primero que debemos hacer es despojarnos de la incredulidad de nuestro corazón. En nuestro corazón no debe haber, decí conmigo, incredulidad. Te echo fuera de mi corazón, en el nombre de Jesús. Aleluya. Mire, Lucas 24, desde el versículo 22 en adelante, pero vamos a leer 24 directamente, 24. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. Había duda, no confiaban en lo que había sucedido. Versículo 25, la exhortación. Qué torpes son ustedes. No le digas nada al que está al lado. Les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. La incredulidad es un enemigo del poder de Dios. Donde hay incredulidad, no hay poder de Dios. Por eso necesitamos echar fuera la incredulidad para que se manifieste el poder de Dios. El poder de Dios. La fe es la atmósfera donde el Señor se manifiesta. La fe promueve la activación, la acción divina del Señor. Por eso Jesús le dijo a Marta, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Contale al que está al lado, si creyeres verás la gloria de Dios. El desánimo es el resultado de una crisis en la fe. Nadie que esté desanimado no puede discutir esto. Todo lo que tenga que ver con desánimo es porque ha dejado de creer, es porque perdió de vista aquello que el Señor había dicho que vendría sobre sus vidas. Es necesario volvernos a la palabra del Señor para restaurar la comunión con el Señor. En el versículo 27 dice la palabra
que el Señor comenzó a ministrarlos con la palabra. Por eso, qué bueno que hoy estés en la casa de Dios escuchando la prédica. Qué bueno que si no pudiste venir y estás desde tu casa, que estés oyendo la prédica. Mire, dice la palabra, versículo 27 del capítulo 24 que venimos leyendo. Entonces, comenzando por Moisés, fue al principio, y por los profetas les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. La palabra nos revela a Jesucristo. Necesitamos la palabra, necesitamos tener una vida devocional, necesitamos cada día tener lectura de la Biblia, meditar en ello. No hace falta que leas la Biblia en un año, que leas la Biblia en 2 meses. Lo que importa es que cada día la palabra haga algo en tu corazón, te despierte y te lleve algo. Qué bueno que en la familia pueda comentarse, a mí Dios me habló de esto y a vos a mí me habló de lo otro, y que podamos entre todos nutrirnos y fortalecernos. La vida devocional entonces nos fortalece ante las crisis de fe, nos da victoria. Nuestra fe podría ser probada y nosotros necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. Ellos habían olvidado lo que la Escritura decía. Ellos habían olvidado lo que Jesús les había dicho. El desánimo produce amnesia bíblica en los cristianos. Te olvidás de las promesas. Por eso es necesario activar esas promesas. Otra vez reverdecer el poder de la palabra en nosotros para poder seguir vivos en el nombre de Jesús. Jesús restauró el corazón de sus discípulos. Jesús lo primero que hizo fue acompañarlos. Y quiero decirte, el Señor tiene planes gloriosos para tu vida. Él quiere acompañarte. 24:15 cuenta que Él comenzó a caminar junto a ellos. Jesús desea caminar con vos. Él quiere ir con vos a donde vos vas. Por eso medita a dónde vas. No vaya a ser que Jesús se vuelva del camino. Pero si vos te permaneces firme en el camino correcto, Jesús va con vos. Como caminó Enoc con Dios, a Dios le agradó tanto que se fue con él. Mire, el versículo 24 del capítulo 5, pero del libro de Génesis, nos cuenta: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Enoc alcanzó tal preferencia al caminar junto al Señor que Dios lo llevó. Yo no sé si tu caminar alcanza esos niveles, pero hay una cosa que podemos hacer, es comenzar a intentarlo. Cada día debemos caminar con el Señor en el nombre de Jesús. Jesús escuchó la condición de sus corazones. Las preguntas de Jesús a ellos encuentran las razones de su tristeza y la decepción que habían ellos. De alguna manera comienza él a tener, a compadecerse de esas vidas. Escucha, y cuando alguien escucha, está haciendo lo que el Señor hizo. Y cuando alguien hace lo que el Señor hizo, es un hombre o una mujer de Dios. El Señor escuchó. No sé cómo estás para escuchar a los demás. No sé si siempre querés decir que tu problema es mayor que el del otro. No sé si siempre lo que más interesa es lo tuyo. Pero quizás este sea un tiempo para entrenarnos y empezar a escuchar a los demás. Quizás solucionando las pequeñas cosas que le pasan a los demás, Dios se encargue de aquello tan difícil que a vos te está tocando vivir. El Señor sabe cómo hacerlo y Él nos ha enseñado. Es fundamental para restaurar el corazón escuchar. Por eso hoy podemos ser de alguna manera motivados a ser aquellos que escuchan, aquellos que están en necesidad, aquellos que no le están pasando bien. Jesús los bendijo con su presencia. Lucas 24, versículo 28 en adelante dice: al acercarse al pueblo donde se dirigían, me gusta esto porque es una imagen casi de un papá con un hijito, ¿no? Dice: Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron: quédate con nosotros, que está atardeciendo, ya casi es de noche. Así que entró para quedarse con ellos y luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y se lo dio. Versículo 31 dice: entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Yo entiendo que el Señor quiere revelarse a tu vida. El Señor quiere que se abran tus ojos, pero es necesario que cuando
Él está pensando en seguir, vos le digas, quédate conmigo, Señor. Y aunque Él esté haciendo que iba a seguir, se va a volver, va a estar con vos y tus ojos se van a abrir en el nombre de Jesús. No dejemos de caminar con el Señor, aunque no entienda ciertas cosas, como los de Emaús no estaban entendiendo nada de todo lo que estaba relatando Jesús, porque como resultado de la intimidad con Dios, Él va a abrir nuestros ojos, Él va a permitir que podamos ver y que podamos entender lo que Él ha hecho y lo que está haciendo en nuestro favor. También entendemos por el relato que Jesús restauró la esperanza que había en sus corazones. Lucas 24, ahora 33 al 35, dice: al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11, a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado, se ha aparecido a Simón. Los dos de su parte contaron lo que les había sucedido en el camino, cómo lo habían reconocido a Jesús cuando Él partió el pan. Entendemos entonces que el Señor tiene intenciones de hacer algo precioso con nuestra vida. El Señor está con la intención de colocarnos como testigos de una obra gloriosa. Está haciendo algo en nosotros para que nosotros salgamos y contemos lo que Cristo hizo con nosotros y otros sean inspirados a creer que así como lo hizo conmigo, también puede restaurar el corazón de otros en el nombre de Jesús. El Señor ha resucitado, entendemos eso. La esperanza había renacido. El movimiento de Jesús no se había terminado, solo había comenzado una nueva etapa y ahora nacería otro tiempo, otra oportunidad. Esto es la iglesia de Jesucristo aquí en la tierra. Y ellos serían los instrumentos de Dios para llevar el evangelio, para extender el reino de los cielos aquí en la tierra. La resurrección del Señor Jesús es la columna de nuestra fe y es la más grande victoria sobre el diablo y sobre la muerte, y Jesús la dejó a favor de nosotros, su iglesia. Al fin, lo que necesitamos cada uno de nosotros hoy es caminar con el resucitado. Necesitamos acercarnos a ese resucitado. Por eso quizás algunos de nosotros hoy comencemos a buscarlo, quizás algunos de nosotros hoy recibamos una plena revelación de quién es Él, pero por sobre todo tiene que haber en nosotros el deseo de caminar con el resucitado en el nombre de Jesús. Primera de Corintios 15, todo el capítulo, no lo vamos a leer, pero simplemente Pablo hace una gran exposición sobre la resurrección, señalando que si fuera una mentira, de nada serviría lo que nosotros hacemos. También deja entrever que es por lo verídico de la resurrección que nuestro mensaje tiene validez y por lo cual somos victoriosos. El Señor respalda su mensaje. Nadie que hable la palabra de Dios va a quedar solo. Todo el que hable la palabra de Dios será respaldado por el poder del Santo en el nombre de Jesús. Así que un encuentro con el resucitado lo primero que hace es desafía la incredulidad. Ellos volvían derrotados, incrédulos, y ahora haberse encontrado con el resucitado les cambió su manera de ver. Jesús estuvo 3 años con sus discípulos, enseñándoles que tendría que morir y resucitar al tercer día. Sin embargo, como lo afirma la Escritura, ellos no habían entendido nada de esto. Era necesario que Él resucitase de entre medio de los muertos, pero también que caminara junto a ellos. Los discípulos se mostraron abiertamente incrédulos ante el hecho de la resurrección. Pedro y Juan corrieron a cerciorarse, a ver cómo es esto de que resucitó. Y uno de ellos dijo sentado en su lugar diciendo: gloria a Dios, que Cristo cumplió con lo que había dicho. Dijeron: vamos a ver si está el cadáver, vamos a ver qué es lo que pasa allí. Entendemos que Juan creyó después de haber visto los lienzos que las mujeres habían tomado cuando él ingresó a ese lugar. Tomás creyó cuando introdujo su dedo en las llagas y por supuesto que muchos de nosotros tenemos una actitud muy parecida. Alejémonos de los que cuestionan la verdad y seamos de los que abrazan la verdad con fe, creyendo en ella en el nombre de Jesús. Aún en estos tiempos, algunos de nosotros nos maravilla esta situación y de alguna forma
esta historia tan gloriosa se ha encargado de marcar la historia, de marcar el mundo, de hacer separaciones. Y la principal separación está entre los que creen y los incrédulos. Esta historia suena y algunos creemos y otros la dejan pasar. No pasa mucho tiempo en que los incrédulos vienen a la fe. No todos creen desde el principio. Yo necesité ser predicado, repredicado, no la entendía, era duro, de madera. Pero el Señor se encargó de tocar mi corazón. Quizás hasta hacerme padecer algunas situaciones. Y cuando yo entendí mi debilidad, entendí que la única salida que tenía era Jesucristo de Nazaret. Entiendo que Dios tiene un proyecto para cada uno de nosotros y a más sensibles seamos al Espíritu Santo, más sencillo va a ser tener una profunda relación con el Todopoderoso Dios. La salvación y la vida eterna son solo para los que creen. Podemos decir, Señor, te encomiendo la vida de un pariente que está lejos y no cree. Pero peleate con el pariente todo lo que puedas mientras que está vivo, porque es la única manera en poder garantizarnos su eternidad. No dejes pasar la oportunidad de dar testimonio. Tu barrio, tu gente, tu familia, depende de tu testimonio. Los incrédulos, dice la palabra en Romanos 10, versículo 9, no heredarán el reino de los cielos. Creer en la resurrección de Jesús es el requisito indispensable para ser salvo. Dice ahí Romanos 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Solo así serás salvo. No deja opciones ni da muchas recetas. Si creemos en todo lo que ha sucedido y creemos que eso tenía un fin y que tenía un destinatario, era para nosotros, amén y gloria a Dios. La pregunta que amerita que soltemos ahora es, ¿crees que Jesús se levantó de entre los muertos? Aleluya. Lo pregunto por si no tuviste tiempo de contestar. ¿Crees que Jesús se levantó de entre los muertos? Aleluya. Entendemos que los discípulos creyeron al tener un encuentro con Él y algunos de nosotros para poder confesarlo con certeza, para poder creerlo de todo corazón, necesitamos tener un encuentro con el resucitado. ¿Cuántos de los que estamos acá vinieron a un encuentro de la iglesia? Aleluya, gloria a Dios. Bajen las manos. ¿Cuántos de los que estamos acá no fueron nunca a un encuentro de la iglesia? Vamos a tener que hacer más encuentros, ¿eh? Hoy a la mañana había muchos también. Y al reencuentro, ¿cuántos fueron? También muchos sin haber ido. Gloria a Dios. Decir al que está al lado, se vienen encuentros y reencuentros. Aleluya. El Señor va a preparar. Estamos por visitar unas quintas y unos lugares que nos dijeron y vamos a ver si pudiéramos llegar a preparar ese tiempo y le creemos a Dios que va a hacer cosas tremendas en ese lugar. Así que debemos entender que necesitamos ese encuentro. Por supuesto que cuando hablamos de encuentro es la metodología con que como iglesia trabajamos, pero el encuentro en sí es personal, es vos y Jesús frente a frente, abriendo el corazón, sincerándose, hablando de todo corazón lo que hay en vos, pero no siempre tenemos la oportunidad de hacerlo de la manera que nosotros creeríamos que debe ser. Pablo era uno de los más grandes incrédulos y perseguidor de la iglesia y creyó solamente cuando se encontró con Jesús, el resucitado, en el camino de Damasco. Hechos 9, versículo 3 al 6. Lo leo. Dice, en el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate, entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Y nosotros conocemos la historia, la conversión de Pablo, y como Pablo terminó siendo un predicador hiperactivo que se movió a un nivel mayor aún que los apóstoles que estuvieron junto a Jesús. Es que un encuentro con el todopoderoso Dios, con la presencia del mismo Jesús, nos transforma, nos hace nuevo, nos dinamiza y nos capacita para la gloria de Él. Necesitamos un
un encuentro en el nombre de Jesús. Un encuentro con el resucitado produce paz. Preguntarle al que está al lado, ¿cómo andás de paz? Está bien, después me contás, decir. Los discípulos estaban muertos de miedo, escondidos. Al momento del arresto de Jesús, todos huyeron. Pedro negó haber estado con Cristo por temor a sufrir daño sobre su vida. De tal magnitud era el temor que estos hombres, que junto a la cruz solamente estuvo Juan y algunas mujeres. Aún después de que Pedro, Juan y María Magdalena y los 2 seguidores del camino de Emaús se habían cerciorado de la resurrección de Jesús, todos seguían muertos de miedos, encerrados. Jesús se aparece en medio de ellos y les dice, paz a vosotros. Y eso es lo que hace el Señor cuando se encuentra con nosotros, trae paz. El Señor tiene paz para tu asunto. El Señor tiene paz para aquella aflicción que te está persiguiendo. Llega el encuentro y llega la paz de Cristo. Desde ese entonces comenzaron a vivir las palabras del mismo Jesús, las que había dicho antes de morir. Escuche lo que decía Juan 14, 27. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Juan 16, versículo 33 dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Y en esa victoria está la nuestra. Confía en el Señor y el Señor va a soltar esa paz que vos estás necesitando. Esta paz los acompañó durante el resto de sus días. Fue por ella que predicaron el Evangelio sin temor a pensar toda la persecución y todo lo que iban a padecer. Entendemos entonces que cuando la paz de Dios nos visita, cobramos coraje, ánimo, somos entusiastas. Otra vez hay un renuevo en nosotros. Esta paz y esta seguridad se arraigó tanto en ellos que aunque estaban al borde de la muerte, Pedro y Pablo, al ser obligados a no predicar más, le dijeron al concilio, Hechos 5, versículo 29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entendemos que los que hace poco tiempo estaban atemorizados y acobardados, ahora estaban siendo renovados sencillamente por la paz de aquel que llegó a ellos. En ese encuentro, vos también serás renovado para la gloria de Dios. Hoy Cristo desea de nosotros que seamos partícipes de esa paz, que no solo se tiene al tener un encuentro con Cristo, sino que será Cristo el resucitado. Un encuentro con el resucitado despierta gozo en nosotros. Preguntarle a que está al lado, ¿cómo andás de gozo? Después de estar turbados, se regocijaron al ver las manos de Jesús. Era real, era el mismo que caminó con ellos y les enseñó durante 3 años. Era el mismo que hacía tan solo unos días agonizaba allí en esa cruz. Ahora lo veían vivo y con todo el deseo de infundirles ánimo. A este gozo se refiere Pablo después de su experiencia gloriosa. En Filipenses 4, versículo 4 en adelante dice, alégrense siempre en el Señor. Como para no decir algo así después de haber sido ministrado, de haberse encontrado con ese Cristo poderoso y resucitado. Insisto, dice la palabra, alégrense. Versículo 5 dice que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración, ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y el cual, el mismo, entonces nos va a auxiliar y nos va a llevar a poder apoderarnos de ese gozo en el nombre de Jesús. El Señor llevó a pleno gozo a aquellos que aún en medio de las dificultades, en medio de los peores momentos, expresaron que el gozo venía de Dios. Segunda de Corintios 12, versículo 10, dice, por eso me regocijo. Hasta este punto llegó Pablo. Tremendo lo que él está diciendo. Por eso me regocijo en debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones, en dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.
Yo no sé si estabas haciendo pucherito porque alguna cosa no te salió bien. Yo no sé si tuviste medio bajón porque no se te está dando algo que vos soñaste. Pero quiero volver a leer lo que decía Pablo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Quiero decirte que es la más sencilla manera de decirle, Señor, maneja vos. Porque si manejás vos, nunca vamos a chocar. Es la mejor manera de decirle al Señor, cuando vos gobernás, voy a andar en victoria. Yo solamente me suelto en tus brazos y sé que vos me vas a llevar al mejor lugar. Hoy este gozo está a nuestro alcance. Y de alguna manera necesitamos ser los que creemos para que Jesús suelte ese gozo sobre nosotros, para poder apropiarnos de esa victoria que Él tuvo en la cruz, que Él selle y que ratifique por la resurrección ese gozo sobre nuestras vidas. Y yo quiero el gozo de Dios en mi vida. Yo quiero el gozo de Dios en mi vida. Si vos lo querés, levantá tu mano y decirlo conmigo. Yo quiero el gozo de Dios en mi vida. Aleluya. Un encuentro con el resucitado trae consigo el poder de Dios. Ahora Jesús les ratifica la promesa que les había hecho de enviar el Consolador, que era el Espíritu Santo, quien al momento de llegar al mundo los dotaría con ese poder. Que seguramente como iglesia necesitamos para cumplir la misión. Les recordaría todas las cosas enseñadas por Jesús. El Espíritu Santo trae memoria. El Espíritu Santo va a convencer de pecado al mundo. El Espíritu Santo convence no solo de pecado, sino de justicia y de juicio. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo. No descuidemos este don que nos ha sido otorgado por aquel que ha resucitado. Efesios 5, 18 dice, no se emborrachen con vino que lleva desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. Si está de acuerdo conmigo, digámosle al Señor, Señor, quiero ser lleno del Espíritu Santo. Encontrarse con Jesús resucitado produce grandes cambios en nuestras vidas. La pregunta sería, ¿tuviste un encuentro real con el resucitado? Si no fue así, Dios es Dios de oportunidades y llegó el momento. Hoy podemos tener ese encuentro. La incredulidad va a desaparecer. Y cuando afirmamos ese encuentro, nos aseguramos que la incredulidad ya no está en nosotros. El miedo se convierte en valor. La incertidumbre ahora es paz. La tristeza pasó a ser gozo. La debilidad en poder. Cuando hay un encuentro con Jesucristo resucitado. Él está aquí en esta noche. Y vos podés tener un encuentro más íntimo que nunca si le crees con todo tu corazón. Ponete de pie y vamos a estar orando juntos. Padre amado, es en el nombre precioso de Cristo que vamos delante tuyo mostrando quiénes somos. Espíritu Santo de Dios, más allá de mi postura y más allá de lo que yo testifique de mí mismo, vos conocés el corazón de cada uno de los que hoy estamos en este lugar. Señor, vos que no tenés límites, que visitás lo más íntimo de nuestro corazón, sé el que operes con poder en lo profundo de nuestras vidas. Señor, te damos lugar para que recorras mi historia, para que te pasees de tal manera, que traigas convicción, que me saques de este lugar renovado y fortalecido, que el encuentro que voy a tener con vos genere cambios. Señor, esa paz que tanto he buscado con mis propias fuerzas llegue a mi vida. Ese gozo que nunca pude sostener, ahora permanezca en mí para la gloria de tu nombre y el poder de tu Santo Espíritu sea evidente y real en mi vida. Señor, que aquellos que se burlaban y aquellos que descreían de mi camino en Jesucristo hoy puedan ver
alguien que es iluminado, que es acompañado por Jesús en el camino, que recibe una revelación que viene de lo alto y que su palabra destella de otra manera cuando voy a ella. Y podamos creer que la intención de ser llenos del Espíritu Santo es que manifestemos esa llenura donde quiera que estemos en el nombre de Jesús.